Vamos a ver este segundo ejemplo. Nuevamente tenemos que hallar las derivadas parciales de nuestra función x por e a la xy. Vamos a hallar nuestras derivadas parciales. Entonces primero vamos a calcular las derivadas parciales respecto a x. Entonces, para no poner la derivada de la función f de xy, la voy a manejar como la derivada de z respecto a x. Y bueno, aquí vamos a colocar la derivada respecto a x de la función, entre paréntesis voy a poner x por e elevado a la xy. Aquí va a ocurrir lo siguiente. Este tipo de derivada, como la estoy derivando respecto a x, tengo dos funciones que se están multiplicando. Mi primera función sería x y mi segunda función sería e elevado a la xy. De tal manera que aquí tengo que aplicar de las fórmulas que les había dicho a considerar la número 3, que es la regla del producto. Entonces aquí lo que tengo que hacer es identificar que una va a ser u y la otra va a ser v. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dejar aquí un cuadro de texto para colocar esta parte. Esto ustedes también lo pueden hacer en su cuaderno. Yo de hecho es una sugerencia que les doy para que de alguna manera puedan hacerlo más fácil. Bueno, déjenme cambiar aquí algunas cosas para poder hacerlo más fácil. Entonces decimos que u va a ser igual a x. A x. Y su derivada vamos a poner que la derivada de x de u respecto a x la derivada de x respecto a x pues es 1. Ahora vamos a poner a v. Ahora aquí v va a ser igual a e a la xy, e elevado a la xy. Por lo tanto, la derivada respecto a x aquí vamos a poner nuestra derivada de e a la xy perdón, aquí sería v, la derivada de v respecto a x. Bueno, para derivar la función de Euler, la derivada de esta función es la misma función. Sin embargo, la derivada de x por y, si estamos derivando respecto a x, y se mantiene constante, de tal manera que sería y por e a la xy. Bueno, voy a dejarlo así y ahora te explico el porqué. Ok, entonces estas serían para poder aplicar mi fórmula de u por v. Entonces, aplicando la regla del cociente, la derivada parcial de z respecto a x va a ser igual. Recuerden, aquí aplicamos regla del cociente que nos dice que es u por derivada de v. Entonces aquí sería u, que es x,
por la derivada de v, que es y, por e a la xy. Sería más v, que vale e a la xy, por la derivada de u, que vale 1. Y ahora sí, nada más desarrollamos nuestras multiplicaciones. Entonces aquí tendríamos x por y, sería xy por e a la xy, más e a la xy por 1, que sería e a la xy. Ok, entonces esta sería nuestra primera derivada parcial respecto a x. Me voy a ir a esta parte para derivar esta función. Aquí también, digámoslo así, tendremos que aplicar derivadas parciales. Voy a poner derivando la función e a la xy. Bueno, básicamente, pues esta función, aquí tendremos que aplicar la regla de la cadena. Lo voy a hacer aquí para desarrollarlo y que no quede dudas respecto a por qué salió de esa forma. Entonces tenemos e elevado a la xy. Ahora bien, como les comenté, la derivada de esta función es la misma función. De tal manera que aquí me quedaría esa función e a la xy por, aquí tengo que aplicar, como les decía, regla de la cadena. Como ya derivé a la función e a la xy, que queda igual, ahora derivo por todo lo que está aquí elevado al exponente, que sería xy. Entonces aquí sería por la derivada de xy. Una vez más, recordemos que y aquí es constante y lo puedo sacar de mi derivada, entonces lo voy a copiar casi todo igual, nada más voy a quitar a esta y de aquí y la voy a sacar. Bueno, básicamente esta y, como es constante, la saqué de la derivada y solamente estoy derivando a x respecto a x. De tal manera que la derivada de x respecto a x pues es 1 y solamente me queda y por todo esto de acá. Es por eso que esta derivada sería y por e a la xy. Que es lo que tenemos aquí. Entonces, por si se preguntan por qué la derivada de e a la xy es y por e a la xy, aquí está ya desarrollado el porqué. Recuerden, aquí aplicamos regla de la cadena. Derivamos la función y luego derivamos a lo que está elevado esta función. Bueno, hasta aquí hemos hallado nuestra primera derivada parcial, que sería la parcial respecto a x. Ahora vamos a calcular nuestra derivada parcial respecto a y. Bueno, una vez más voy a poner aquí la derivada de z, pero respecto a y. Y va a ser igual a mi derivada parcial de mi función x por e a la xy. Bueno,
en esta segunda derivada, como estamos derivando respecto a y, básicamente x se maneja como constante, de tal manera que aquí no voy a aplicar la regla del producto. Esta x que tengo aquí multiplicando la voy a sacar de mi derivada, de tal manera que en mi siguiente renglón voy a manejar que la derivada de z respecto a y va a ser igual a x, recuerden que es constante, por la derivada parcial respecto a y de mi función e a la xy. Y bueno, pues aquí podemos intuir cuál sería el resultado. Si la derivada de e a la xy respecto a x me dio aquí esta x, se puede decir, esta de aquí se elimina, solamente me queda y la misma función se queda, entonces la derivada de esta misma función, pero respecto a y, me va a dar x por e a la xy. Ahorita lo pongo aquí mismo para que no haya dudas. Entonces, voy a poner aquí el resultado y ahorita desarrollo cómo salió. Bueno, ya me lo dio en otra línea. Aquí vamos a poner x por x e a la xy. Y al final esto va a ser x cuadrada por e a la xy. Ok, este sería nuestro resultado. Me voy a regresar a este punto y ahora vamos a hallar aquí la derivada parcial de esta misma función, pero ahora respecto a ella. Decimos que, pues, nuevamente la derivada de esta función Euler, e a la xy, sigue siendo la misma función. Pero vamos a multiplicar por la derivada parcial respecto a y de xy. Una vez más estamos aplicando aquí regla de la cadena. Okay. Entonces, como la x es constante, la sacamos. Entonces voy a copiar todo igual, saco la x de aquí, la pongo aquí afuera. Y ahora sí, la derivada de y respecto a y, pues es 1. De tal manera que aquí me va a quedar x por e a la xy. Entonces aquí ya tengo esta derivada. Entonces simplemente lo que hice fue este término multiplicarlo por la x que tenía acá. Por eso es que aquí nuestra derivada parcial respecto a y nos queda x cuadrada por e a la xy. Bueno, pues este sería un segundo ejemplo. Analícenlo, revísenlo con detalle. Recuerden que únicamente estamos aplicando las fórmulas que ya conocemos. Lo único diferente que estamos haciendo es que, como tenemos dos variables, una la dejamos constante y la otra se queda, es la que derivamos.